Método de recolección de datos. Estas láminas están específicamente para presentarles a ustedes el contenido de lo que son los métodos de análisis y recolección de datos. Tenemos entonces la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. Estos métodos generalmente corresponden al tipo de objetivo que ustedes tengan. Una cosa importante para decirles es que corresponde significativamente al paradigma en el cual ustedes tienen inserta la investigación. Las entrevistas estructuradas o no estructuradas dependen de las preguntas. Es importante que las preguntas no sean dicotómicas, que den respuestas sí o no, sino que le den la oportunidad a la persona de poder explicar. ¿Por qué es estructurada? Porque se busca una sola respuesta. Semiestructurada porque puede ser una sola respuesta pero con una explicación. Y no estructurada cuando una entrevista es abierta, cuando usted permite que la persona entrevistada explique con confianza el tema que le está preguntando. Los grupos de discusión son aquellos en los que se hace una lluvia de ideas y se genera unas conclusiones previas sobre un tema específico. Pero esas conclusiones previas son comparadas con otros grupos focales y así se determina cuál es la incidencia de ese tema en, por ejemplo, una comunidad. Luego tenemos las encuestas. Las encuestas generalmente tienen un valor. Y, por ejemplo, una encuesta sencilla y muy fácil es una lista de cotejo, donde tú escribes o das respuestas sí o no. Pero también hay encuestas, por ejemplo, como la que aplica el método de la escala de Likert, en la que significa que, por ejemplo, tú puedes preguntar y la persona puede responder de acuerdo, muy de acuerdo, no estoy de acuerdo, regularmente de acuerdo, y ese tipo de preguntas es la que da más amplitud para la respuesta, pero son bien concretas, por eso es que el formulario es una encuesta. Luego tenemos la revisión de documentos y registros, que esto es muy importante para la gente que está en el área de derecho, porque ellos trabajan principalmente con documentación. Entonces, cuando ustedes van a hacer una investigación, es muy importante que revisen, por ejemplo, no solamente las leyes y las normas que hay, la Constitución, sino, por ejemplo, a lo mejor en casos específicos, alguna otra sentencia que haya con respecto al tema que ustedes estén investigando. Y para la gente de administración, también es importante hacer una revisión documental, por ejemplo, si ustedes van a revisar los documentos los estatutos de algunas empresas o sus normas o sus reglamentos o sus procedimientos. Por último, tenemos los estudios de caso. Los estudios de caso son muy específicos y están determinados por un solo contexto. Se escoge, por ejemplo, un solo tipo de enfoque problemático. Es decir, en una sola situación. Por ejemplo, vamos a suponer alguien que quiera hacer un estudio sobre Google o un estudio sobre Procter & Gamble. Son empresas grandes, son empresas inmensas que pueden proporcionar mucha información por la diversidad que tienen. Entonces, un estudio de caso sería enfocarse simple y llanamente en esa situación. O un estudio de caso, por ejemplo, también se hace muy frecuentemente los médicos. Los médicos están haciendo constantemente estudios de casos porque hacen diagnósticos personales. Y para el caso de la gente de derecho, de los especialistas en derecho, pues pudiera ser una situación puntual, ¿ok? Por ejemplo, incidencias de divorcios en un periodo corto de tiempo y una tipología específica de divorcio.